y por tanto yo quiero reconocer la presencia de Ana aquí. Muchas gracias por estar aquí, un honor y gracias, Luz, y me emociona mucho verte aquí. Y entonces, yo quería hacer una breve palabra porque, primero, quería anunciar, ¿verdad?, la colección Biblioteca Enrique Dulce, donde Enrique dejó como 14 volúmenes, una cosa impresionante. Al final de su vida, Enrique se pudo revisar toda su obra, ya una obra impresionante, ¿no? Más de 80 libros, no sé cuántos libros, ¿verdad? Pero libros de él es como más de 80, sino más de 100. Entonces, manuscritos, anotaciones, manuscritos sobre diferentes aspectos de su obra. Y entonces hizo esos manuscritos, los dejó a cargo de una de sus discípulas preferidas, que es Katia Colmenares, y la dejó a cargo de esta colección y del trabajo de poder editar, etc. Esto lo tiene que editar una persona que conozca a profundidad la obra. Y él estaba también un poco preocupado con eso, y entonces le pidió a Katia que por favor se encargara de eso, asegurar que la edición y todo eso, los sentidos de su obra queden allí expresados tal como él ha querido que sea, que no vaya a ser que él no estando presente, pues que la edición y en el proceso de editar y todo se pierda sentido, se cambien cosas con las mejores intenciones, porque eso pasa mucho. O sea, las ediciones, las maquetaciones y todo eso, por ahí se cuelan cosas que después cuando uno va sobre la obra, me dice, espérate, ¿qué pasó aquí? Entonces tiene que haber gente que conozca bien la obra para que eso salga como tiene que salir. Entonces, y este es el primero de 14 volúmenes que sale. Yo me acuerdo estar visitando a Enrique en la casa y ya en un estado de salud ya bastante avanzado en términos de que no estaba bien de salud en ese momento, y él diciéndome que fuimos junto con Katia a hacer esa visita, y él diciendo, mira, ya yo no puedo leer un libro, ya yo no puedo escribir, ya yo no puedo. Entonces yo como que ya, y lamento mucho porque él estaba como triste porque él tenía todavía una obra y cosas que decir, y entonces ahí le propusimos por qué no hacemos esto por la editorial una vez. Entonces él estaba muy contento con los otros libros que acá le había editado, la antología que le había dirigido Katia, una antología como de 1000 páginas, que está ahí, Filosofía de la Liberación. Y entonces estaba también muy contento con otro que está ahí también, Transmodernidad y Descolonización, algo así. Y entonces dijo, bueno, qué mejor que acá. Entonces fuimos, no sé si te acuerdas, Ana, que fuimos, Katia fue después con los contratos de acá, a tomarle la firma y todo de la obra. Y bueno, gracias a Dios que eso se logró como organizar y que él lo dejara ahí organizado con los temas, con los manuscritos y todo eso, para que esto pueda salir. Y lo interesante de esta biblioteca es que podríamos decir que a mí no me gusta usar esos términos, pero alguna gente ya lo está usando como el último Dussel, como el Dussel que ya al final de su vida hace toda una reflexión de su propia obra y entonces hace revisiones. Yo tengo que decir esto, o sea, Enrique era uno de los pocos intelectuales que yo he conocido en mi vida que todavía a los 80 y pico de años tenía la curiosidad de un niño de 5 años. O sea, usted hoy se encuentra con catedráticos de menos edad, de 40 años, y ya se le fue la cabeza todo, y ya creen que tienen una gran obra y la soberbia se los trae. Enrique tenía la humildad de
de aprender todos los días algo nuevo. Y yo vi a Enrique con mis ojos, donde cualquier persona, y no importa el rango o categoría académica o lo que sea, cualquier persona se sentaba con él, oye Enrique, que yo leí tal cosa y yo creo que ahí te equivocas. Y él se sentaba, dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo, escuchar la crítica. Ver eso en un intelectual de la categoría de Enrique, pues era como, wow, este hombre sigue evolucionando, sigue aprendiendo, sigue revisando, sigue, o sea, era de verdad extraordinario ver eso. La humildad, también eso tiene que ver con un compromiso, porque para Enrique su filosofía tenía que estar al servicio de la liberación de los pueblos. Entonces, y él decía muchas veces, si lo que yo escribí no sirvió a los pueblos para su liberación, entonces volvamos a casa a volver a revisar lo que escribí, porque esto tiene que estar al servicio, y si no está al servicio, entonces pues no me vale de nada, tengo que volver a la casa a revisar otra vez qué fue lo que hice mal. O sea, esto yo lo escuché de él varias veces, o sea, que ese compromiso también llevaba a una humildad, a escuchar al otro y a las críticas que vinieran, quien sea, que era algo muy, muy raro de ver en los intelectuales. Y él por eso, en ese espíritu de revisar y revisar, de escuchar, de debatir, pues él deja estos manuscritos como, bueno, aquí está, hasta donde yo llegué. Y si van a ver el final del libro, donde él dice, hasta aquí llegué, ahora le toca a ustedes, las nuevas generaciones, agarrar esto y echarlo para adelante. Pero hasta aquí llegué. Y entonces aquí ustedes van a ver cómo él, este es el primero que sale, que es sobre el tema de la modernidad, la crítica a la modernidad, que él, en el libro de 1492, si recuerdan, él hace una crítica a la modernidad como sistema civilizatorio. Y entonces, aquí en este libro, él radicaliza esa idea que él lanzó en 1992, en aquel famoso libro, 1492, El encubrimiento del indio, y luego se subtituló El encubrimiento del otro, salieron 2 ediciones. Entonces, pero con ese título, 1492. Entonces, aquí él hace hay novedades. Bien, no las voy a anunciar todas porque entonces no se compran el libro. Entonces, se compran el libro, lo lean, lo estudien y lo utilicen como un arma, una herramienta de lucha y de transformación. Entonces, sí les adelanto que hay novedades en cuanto a su visión de la modernidad. Aquí él radicaliza su visión de la modernidad. Y bueno, Enrique es un filósofo que ya no es solamente un filósofo americano, es un filósofo ya a escala mundial, o sea, es un filósofo con un alcance a nivel mundial. Yo viajé mucho con Enrique por muchos lugares del mundo. Ana siempre me decía, Ramón, por favor, que tiene que descansar, y yo tenía mucho cuidado con eso, porque yo cuando me invitaba a cosas que valieran la pena. Yo no lo invitaba a cualquier tontería, por eso era que cuando yo lo invitaba, él siempre se apuntaba, porque siempre decía, o sea, donde me invita Ramón vale la pena haber estado, porque yo no abusaba de la amistad y de la confianza. Yo cuando veía un evento, él incluso me increpaba, Ramón, ¿y ese evento que hiciste no me invitaste? Yo, es que no valía la pena, Enrique. Yo no te voy a hacer viajar a tu edad para algo que no vale la pena. O sea, yo te hago viajar si es algo que vale la pena. Y el último viaje que hicimos juntos fue al Vaticano. Y en abril del 2023. Sí, Karina también estuvo ahí. Y fue un evento, bueno, precioso. A la intervención de Enrique estaba online. El video de su intervención, que fue, bueno, fabulosa. Entró en un debate con un famoso postcolonial de la India que se llama Homi Bhabha, y eso está todo registrado online, ese debate. Y bueno, aquí también van a ver cómo, o sea, teníamos muchos diálogos, él tenía muchos diálogos con mucha gente.
O sea, y vas a ver aquí también esos diálogos. Raimundo, bienvenido. Acá un compañero de la dirección de ACAL, aquí en México. Seguiré, no quería reconocer tu presencia. Y entonces, aquí él entra en diálogo con muchos autores. Entonces vas a ver cómo, por un lado, hace críticas a varios autores, por otro lado, incorpora críticas que algunos de nosotros le hicimos sobre el tema de la modernidad, y él lo incorpora y lo lleva más allá que donde nosotros llegamos. O sea, realmente Enrique era un pensador con una profundidad extraordinaria. Y aquí van a ver todo eso, ese diálogo que él tenía con diferentes personas, diferentes intelectuales, etcétera, y cómo él fue incorporando algunas de estas críticas y criticando otras de las críticas, etcétera. O sea, porque él era muy cuidadoso en eso. Escuchaba y luego revisaba a profundidad, y si la crítica era válida desde su punto de vista, ahí la asumía, y no importa si él no preguntaba de qué universidad, qué grado usted tiene, no, cuando el pueblo se sentaba en una mesa y le decía, oye Enrique, aquí te equivocas, él dejaba de hacer todo para escuchar la crítica de quien sea, y se la tomaba muy en serio, tomaba nota y luego iba a revisar. O sea, impresionante. Yo siempre digo, y esto es una comparación, yo creo que muy eurocéntrica, pero como muchas veces las audiencias de filosofía pues están muy metidas en el paradigma eurocéntrico filosófico, la obra de Husserl fue una crítica filosófica e histórica también, porque hizo historia mundial. Por ejemplo, la historia mundial de la política es una crítica, es la primera historia mundial de la política que no es helocéntrica ni es eurocéntrica. Entonces es una novedad mundial, porque no existe algo como eso. Y en su filosofía es en todo momento una crítica al eurocentrismo y el eurocentrismo, ambos. Entonces él hizo un sistema filosófico que yo siempre digo que Enrique Dussel es el filósofo decolonial del sur global. O sea, nosotros tenemos ahora un filósofo del cual podemos partir, que no hay que volver a descubrir el Mediterráneo, que la obra de Enrique nos dejó, o sea, todos los cimientos para de ahí partir a construir lo que él llamaba la transmodernidad, un mundo donde otros mundos sean posibles y este sea imposible. Entonces, el pluriverso de la transmodernidad, ¿no? Estaba ahí en su propio sistema filosófico. Y claro, yo siempre digo, él es el Hegel del pensamiento decolonial del sur global. Porque Hegel, lo que Hegel fue para el eurocentrismo, es Enrique Dussel para el pensamiento decolonizador del sur global. ¿Por qué? Porque Hegel, si ustedes se fijan, hizo de la gran síntesis, el gran sistema filosófico del cual todos los filósofos eurocéntricos desde entonces hacen referencia, sea para criticarlo, sea para revisarlo, sea para afirmarlo, pero es la referencia de la cual todos parten. Nosotros tenemos nuestro Hegel, pero superior a Hegel, porque Hegel era eurocéntrico. Hegel era racista, Hegel era imperialista, Hegel era colonialista, Hegel tenía un montón de problemas en su sistema filosófico. Hizo una historia mundial que no dialogó con nadie. O sea, en cambio, la historia mundial de la política de Enrique está dialogando con todo el pensamiento filosófico de la filosofía política del planeta en los últimos 5.000 años. O sea, una cosa impresionante. Hegel era un pensador que pensaba desde Europa, desde Alemania, y no salía de ahí, ni dialogaba con el pensamiento de otras tradiciones filosóficas, sino sencillamente subsumía todo a su visión europea, eurocéntrica, que decía el pueblo, era el famoso que acuña este término de pueblo sin historia, ¿no? Pueblos con historia, Hegel, ¿no? Entonces yo, Enrique es superior a Hegel, porque Enrique
hace un sistema filosófico, tiene una ética, tiene una política, tiene una económica, tiene una estética, tiene, o sea, un sistema filosófico vasto como tenía él, pero no provincial, no eurocéntrico, no helenocéntrico, sino un pensamiento de alcance global, pero de alcance global en el sentido del pluriverso, de la transmodernidad, de pensar un nuevo fundamento filosófico, un nuevo sistema civilizatorio que él nombraba como la transmodernidad, y que en la última etapa de su vida empieza a nombrarlo de otra manera y empieza a hablar del ecoceno. El ecoceno como, o sea, una civilización para la producción y reproducción de la vida, no una civilización para la producción y reproducción de la muerte, como es la modernidad occidental. Entonces, hay novedades, hay un montón de novedades en los libros que vienen, y me alegra mucho que esto esté ocurriendo. Yo me acuerdo que yo le decía a Enrique, van a salir libros tuyos donde la gente va a decir, pero este hombre sigue publicando, y él se reía con una alegría enorme de saber que esos libros iban a salir y que iban a estar. Y yo, ya tú vas a ver cada año, no sé si te acuerdas, él se reía así de alegría, porque decía, bueno, cada año van a salir libros y la gente va a decir, pero este hombre sigue publicando. Y él se echaba, se moría de la risa. Pero bueno, lo voy a dejar aquí y le voy a pasar el micrófono a la compañera Katia Colmenares, que realmente es la responsable de esta edición de este libro. Buenas tardes. Pues primero también agradecer enormemente a nuestra querida Hannah. Nos da una inmensa alegría que esté aquí, también con el mismo agradecimiento, porque justamente en la presentación del libro de la antología Filosofía de la Liberación que presentamos con el maestro, estaba también Ramón Grossfogel, y el maestro Dussel también dirigió unas palabras, ¿no? Después de también Ramón agradeciendo a nuestra querida Hannah, sostén, pilar. Yo recuerdo en una ocasión que Hannah decía que ella era su conexión a tierra. O sea, Dussel es como un papalote que vuela, ¿no? Y yo soy su conexión a tierra. Y Dussel dijo, es así. Sin ella no habría filosofía de la liberación. Así que todos los alumnos de las generaciones, de las víctimas, de los oprimidos, de todo el mundo, te rendimos homenaje, querida Hannah. Agradecer también a nuestro querido Enrique y la nieta Mariana, que la conocimos también correteando ahí y haciendo dibujos en la oficina del doctor Dussel, que la familia siempre es lo que da las condiciones para poder producir una obra. Dussel siempre decía que eso era, ¿no?, la paz, la tranquilidad, la seguridad, lo que da la posibilidad de pensar. Así que agradecemos a toda la comunidad de vida que hizo posible esta obra. También a nuestro querido Jesús Espino, editor de Editorial Acal, Raimundo, nuestra casa editorial, que ha creído en esta colección, en este trabajo, y que siempre apoyó desde el primer momento que se le sugirió. Pues dieron todas las condiciones para que esto fuera posible. Así que nuestro agradecimiento también, porque esto será un enorme servicio para muchísimas personas en distintos lugares del mundo. Vendrán nuevas generaciones también de filosofía de la liberación a partir de estas reflexiones. Agradecer también a Ramón Grossfogel, porque su apoyo fue fundamental para la creación de esta colección. Así que yo quiero también agradecerle a él. Y bueno, yo me voy a dedicar en estos minutos que tengo a compartirles lo que hay en este libro tan maravilloso, porque además es un libro muy especial. Es un libro en el cual Dussel hace un recorrido a lo largo de varias décadas de trabajo, de todo lo que tuvo que ver con su crítica a la modernidad.
Entonces, este es el primer libro, es el primer volumen de aproximadamente 14 que vienen detrás de esta producción del maestro en los últimos 10 años de su vida. Entonces recoge muchos manuscritos que él fue escribiendo y que quedaron ahí sin ser publicados, así que ahora pues los estamos precisamente organizando para su publicación. Hay reflexiones de todo tipo y nos regala muchas joyas también, y eso los animo a que lo lean, porque nos regala muchas joyas de su vida y de su historia, de su experiencia de vida. Y eso también nos hace ver que la filosofía y el pensamiento es siempre un pensamiento desde un lugar en concreto. Y son esas experiencias, ¿no?, lo que va dando el contenido a la teoría y a la reflexión. Además, decir que el maestro, como bien lo dibujaba Ramón Grossfogel, nunca se conformó consigo mismo, ni con su obra, ni con su producción teórica, sino que siempre estaba él como de paso, como avanzando y de camino. Y eso lo vemos hasta el último momento, en donde él fue capaz de revisar muchas cosas, y cosas, yo diría, fundamentales. O sea, que en otros momentos no las vemos en su obra, y de pronto podemos ver los cambios, porque además él tenía una costumbre que era ir avanzando en el camino sin reescribir los libros. Él decía, no, bueno, en 1492 dije eso, ahora digo otra cosa, ¿no? Pero no me voy a ir a escribir de nuevo en 1492. Esa fue una etapa de la vida y que quede así, y hay que seguir caminando. Entonces, por eso es que él también publicó varios libros. Pienso tiene un libro, por ejemplo, sobre la cultura, que es un libro antiguo y que lo revisamos. Yo me encargué de la edición, justo la reedición de ese libro, y yo le decía, doctor, pero estas tesis usted ya no las sostiene, ¿no? Y él me decía, no importa, lo vamos a publicar así, ¿no? Solamente corregiremos los errores, pero lo vamos a publicar así, porque tiene que quedar también constancia de cómo hemos caminado. Entonces, eso se puede ver en las obras, ¿no? El modo como él va criticándose a sí mismo, y es muy interesante en ese sentido llegar como al final de una vida y ver, digamos, desde la primera tesis, ¿no?, desde la filosofía de la liberación, cómo va germinando un pensamiento, cómo se va construyendo y cómo se va complejizando al punto de llegar, digamos, al final de una obra habiendo crecido, ¿no?, y no siendo el mismo. Así que yo digo en la introducción, este libro vuelve a retar a los lectores de Enrique Dussel y a los especialistas de la filosofía de la liberación, porque se van a encontrar un pensador en movimiento, como era siempre el maestro. Y ahora, ¿desde dónde es que él pensaba? Y eso me parece muy importante recalcarlo, porque es justamente lo que le da el dinamismo, que es el pensar desde los oprimidos, desde los excluidos, desde las víctimas del sistema. Entonces, ese lugar es lo que lo va a movilizar en todo momento, porque aquellas tesis que no sirven para la liberación hay que abandonarlas, hay que continuar. Entonces, por eso es que también él tenía esta capacidad de transformarse a sí mismo. Y bueno, ahí cuento una anécdota en la introducción. En una ocasión estuvimos juntos en Bolivia con Juan José Bautista, y algunos alumnos habían organizado una reunión, una conferencia con los Ponchos Rojos. Ponchos Rojos son un movimiento comunitario, ¿no?, del altiplano boliviano, y son, bueno, se conocen por su radicalidad, ¿no?, y porque son los que paralizan una ciudad, ¿no?, cuando tienen demandas así fuertes. Es gente de mucha militancia, de mucha fuerza, y que viene muy de abajo.
Y estábamos ahí en la conferencia y Dussel iba a subir, ¿no?, al podio a hablar. Y antes de subir, él me dijo: este es para mí un examen. Estos son los exámenes que valen la pena y son los que realmente lo ponen a uno sobre la balanza de qué es lo que realmente uno está aportando y si realmente el pensamiento de uno está a la altura de los tiempos y está a la altura de los pueblos. Entonces ahí, ¿no?, subiendo al podio diciéndome: voy a dar un examen y esta gente es la que me va a decir si nuestro pensamiento le sirve para luchar, para pensar, para entenderse, y si no le sirve, pues nos iremos a casa a seguir trabajando. Por supuesto que, bueno, fue ovacionado, ¿no? Y al final del evento los ponchos rojos le pusieron un poncho rojo al maestro, ¿no? Y le dijeron: usted es uno de los nuestros, es un poncho rojo. Entonces, Dussel, digamos, es un intelectual, pero que se forjó en la lucha política. O sea, es un intelectual, pero al mismo tiempo es un militante que va de la mano de los pueblos y poniéndose a prueba en estos exámenes y dando también, o sea, porque era como una doble o triple vida la que él tenía, ¿no? O sea, estaba del lado de los pueblos, ¿no?, en su militancia, atendiendo, haciendo formación política con los movimientos, pero por otra parte estaba en las grandes universidades debatiendo con los filósofos de punta de primer mundo también, con los filósofos de tercer mundo también, entonces con los teólogos. Es decir, Dussel tenía una militancia que atravesaba muchas fronteras, porque él decía: yo con los filósofos de primer mundo pulo el argumento, ahí es donde yo me pongo, ¿no?, con el pecho abierto para que nos critiquen. ¿Por qué? Porque tenemos que tener no solamente razón, sino que tenemos que ser capaces de transmitir esa razón de los pueblos. Entonces es fundamental que acompañemos a nuestros pueblos y que le podamos prestar nuestra voz, que nuestro discurso esté al servicio, que le demos argumentos a la gente para luchar, para creer en sí mismos. Entonces, su filosofía es una filosofía, digamos, que viene del seno del pueblo. Y yo diría más, con este libro, sobre todo en mano, les diría: es una filosofía que viene del seno de la madre tierra, porque el maestro al final reconoce y dice lo que dicen nuestros pueblos originarios, de que la naturaleza es madre. Es la tesis más racional, ¿no?, que se pudo haber desarrollado en el seno de la humanidad, porque eso nos va a llevar justamente a la humanización de todas las estructuras. Entonces, Dussel recoge, ¿no?, las luchas de los pueblos, Dussel recoge el grito de la madre tierra, y desde ahí es que está pensando y haciendo pensamiento crítico. Entonces, esta obra tiene varias joyas, y yo quisiera, por ejemplo, enunciar algunas. En su obra de 1492, él todavía tenía como una cierta duda, ¿no? Él hablaba de la modernidad en un sentido crítico, ¿no?, como un proyecto civilizatorio de la dominación, pero decía, por otra parte, que tenía un lado emancipatorio. En esta obra se radicaliza y empieza a distinguir niveles, empieza a distinguir sistemas, subsistemas de la modernidad, como para poder, ahora sí, como desmenuzar en qué consiste la modernidad. Y al final él define y dice: la modernidad es un proyecto civilizatorio de dominación insalvable.
Entonces, es un libro muy fuerte, muy radical, pero que también nos da vetas nuevas de salida. Y una de las razones, ¿no? y esto lo hemos conversado con él, por las cuales él tenía tanta como duda de abandonar esta idea del lado emancipatorio de la modernidad, era porque él decía, pero de todas maneras la ciencia moderna ha tenido desarrollos increíbles que le han servido a la humanidad. Pero entonces él empieza a distinguir, ¿no? en una recuperación de la historia no moderna, o sea, en una historia crítica mundial, él se da cuenta que la ciencia no es un proyecto moderno. Es decir, todas las culturas, todos los proyectos civilizatorios de la humanidad a lo largo de la historia han tenido desarrollo científico, han producido conocimiento. Entonces, podemos desarrollar ciencia no moderna. Y entonces, él empieza como a distinguir y a decir, bueno, también la modernidad subsumió mucha tecnología, subsumió mucha ciencia que no nació siendo moderna. Por ejemplo, de la cultura islámica, ¿no? Y hay impresionantes desarrollos de la ciencia que, bueno, después fueron subsumidos y presentados como si fuesen desarrollos de la ciencia moderna. Entonces él dice, no, tenemos que criticar el núcleo de la modernidad, y ese núcleo es insalvable, porque ese núcleo es de dominación, ese núcleo implica el desarrollo de una subjetividad individual, burguesa, y eso no lo podemos salvar. Entonces, él vuelve sobre el tema de la comunidad. Él decía, que alguien se levante, ¿no? Aquí si es que no tiene ombligo. Todo el mundo tiene ombligo. ¿Y por qué? Porque venimos de alguien. Porque nacimos en la piel de alguien, estábamos adentro de alguien. Y nuestros primeros mapas neuronales los produjimos no desde nosotros mismos, los produjimos desde la experiencia de nuestra madre. Esos fueron nuestros primeros datos, ¿no? De los sentidos, de la experiencia. No es una experiencia egoica, sino que nos pensamos, nos desarrollamos desde otro. Y eso está en el seno de cada uno de nosotros. Así que no somos individuos, somos seres comunitarios desde siempre. Y esa comunidad, que es parte de nuestra propia esencia, tiene que ser también nuestro proyecto. Entonces venimos de la comunidad, pero vamos también a la comunidad. Y entonces, bueno, él hace como toda una distinción de la modernidad, y por eso este libro se llama Hacia una teoría de la modernidad colonialidad. Él dice, todavía no he logrado, ¿no?, la teoría, porque estoy aquí lanzando muchas ideas germinales de que después habrá que sistematizar, ahora sí, en una teoría como tal, pero eso ya tendrán que hacerlo pues las nuevas generaciones. Por otra parte, tenemos una reflexión que él hace sobre la historia, sobre 1492, en donde él, pues también históricamente, reconoce ese año como el año de nacimiento de la modernidad. Pero ese 1492, que suponía la conquista, ¿no?, de nuestro continente, ahora también integra la conquista de Granada y la destrucción del mundo musulmán. Entonces dice, de la destrucción de Al-Ándalus, exactamente. Entonces, él dice, seguimos sosteniendo que el comienzo de la modernidad es 1492, pero ese 1492 tiene que incluir la destrucción de Al-Ándalus, ¿no? Entonces, destrucción de Al-Ándalus, destrucción también de los mundos, de los pueblos originarios de este continente. Rechaza también aquellas posiciones como la de Habermas, como la de Bolívar Echeverría, que hablaban sobre avanzar
a la conclusión del proyecto de la modernidad. Él dice, no, lo que hay que hacer es abandonar el proyecto de la modernidad. Tenemos que avanzar hacia una nueva época. Y aquí es cuando él empieza a hablar sobre la transmodernidad. Identifica, por ejemplo, el fundamento de la modernidad en el ego moderno. Y este ego moderno que lo empieza a dibujar de modo muy claro aquí, desde la subjetividad burguesa, ¿no? Esta idea de la comunidad que tenemos que desarrollar está en este libro mucho más claro. Por otra parte, también advierte, ¿no?, el tema de la subjetividad, pero que nos lanza a asumir una reflexión sobre los modelos utópicos. Y aquí, por ejemplo, dice una cita del libro de Dussel, dice: soñamos los sueños de la modernidad y no sabemos soñar otros mundos posibles. Se trata de la colonización del deseo. Por eso es que el proyecto de la descolonización es tan profundo, tan urgente y tan difícil de llevar a cabo. Es decir, la descolonización tiene que llevarnos a soñar el sueño de los pueblos profundos, porque el problema es que no podemos transformar nuestra realidad, porque seguimos soñando ser como un moderno pleno, como un burgués pleno. Entonces, el día que dejemos de soñar eso y que nos soñemos en nuestra realidad cultural, de lo que somos, y desde ahí, ¿no?, aprendamos a desarrollar un proyecto, pero no desde la modernidad, sino desde lo que somos, desde el seno de la humanidad. Y el seno de la humanidad, ¿no?, que aquí en este libro está mucho más claro, es el regreso a la naturaleza, es el regreso a la madre tierra. Entonces tenemos que aprender a soñar, ¿no?, esa transmodernidad, como dijo Ramón, como un ecoceno. Él decía, así como se habla de un antropoceno, ¿no?, o sea, una era en donde el ser humano pues es el que marca la diferencia de esta edad geológica, el desarrollo máximo de eso tendría que llevar al ser humano a una reflexión tan radical en el sentido de volver a la raíz, que entonces el ser humano se tiene que reconectar con la naturaleza. Y ese reconectarse con la naturaleza tiene que ser asumir esa voz de la Pachamama. Entonces tenemos que avanzar de un antropoceno a un ecoceno, en donde la vida sea el fundamento que le dé realmente contenido a todo un proyecto civilizatorio. Que la producción, la reproducción y el desarrollo de la vida pueda ser el criterio de todo, pueda ser el criterio de la producción tecnológica, de la producción científica, de nuestros proyectos políticos, de nuestra economía, de nuestra cultura. Que la vida puede estar en el centro, eso sería como la transformación más radical a la que podríamos nosotros aspirar. Entonces, reflexiona también sobre el método analéctico, que es el método crítico, que es la propuesta de la filosofía de la liberación. Y bueno, aquí les anuncio que el siguiente libro, que estamos ya trabajando en él, es precisamente sobre el método analítico. Entonces son sus reflexiones ya últimas sobre el método crítico de la filosofía de la liberación. Y hay aquí, yo quisiera anotar algo como muy hermoso y además sobre todo muy significativo por el momento histórico en el que estamos viviendo. Dussel reconoce que para los musulmanes Alá se habría revelado a través de 124,000 profetas en todos los pueblos del mundo. O sea, los musulmanes no tienen la idea de que, digamos, ellos son los depositarios de la revelación, así como hace el sionismo de hoy, ¿no?, que solo ellos son el pueblo elegido, sino que en la cultura, ¿no?, en la tradición musulmana, hay la idea del reconocimiento de todos los profetas anteriores. O sea, de que Alá, ¿no?, se ha revelado
en todas las culturas y en todos los mundos posibles y a toda la humanidad. O sea, no es una revelación solamente a un pueblo, es una revelación a la humanidad. Y entonces hay un concepto que usa en reflexión en este libro, que es el concepto del Tawhid, del mundo musulmán, que se refiere a la unidad en la heterogeneidad. O sea, que somos distintos, pero que en el seno de esa distinción, de esa diversidad, ¿no?, podemos de todas maneras hacer comunidad. Entonces, él hace una reflexión muy hermosa sobre el método analéctico, sobre la pluriversalidad y este concepto del Tawhid, que bueno, el día de hoy, por eso yo digo, es como muy significativo que estamos viviendo, ¿no?, el genocidio de nuestros hermanos palestinos, y que aquí en este libro el maestro pues tiende una mano a ese pueblo, porque además él dice que su experiencia en Palestina fue realmente la que le transformó la vida y lo puso ahora sí en el canal de la liberación de los pueblos. Entonces, bueno, yo los invito a leer esta obra y quisiera yo leerles, para terminar, unas breves palabras del maestro que dice: el filósofo tiene la función de llegar al fondo, y si no lo hacemos nosotros, deberán hacerlo ustedes. Nosotros hemos llegado hasta aquí. Serán ustedes quienes tendrán la tarea de sistematizar la teoría de la modernidad-colonialidad. Entregamos los materiales y las hipótesis centrales a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Estamos sobre el tiempo, y normalmente tenemos poquito. ¿Tenemos oportunidad de un par de preguntas? Sobre la hora. Si son rápidas y responden para que cerremos este diálogo. ¿Alguien quiere preguntar? Yo quería preguntar de este filósofo también, Juan José Bautista. Él decía, no sé si en esto último también lo dialogó con el doctor Russell, hablando sobre un evento como este, cuando también los ancestros forman parte de, eso decía, los pueblos, la vida del planeta, de los pueblos, pero también los ancestros, que era como algo que ahora no sé cómo se diría. También ya se fue Juanjo y el doctor Dussel a organizar esos ejércitos de los ancestros ante los que nosotros necesitamos recurrir y que estén con nosotros. No sé si en eso también él había dialogado, si está en este libro, en la pregunta, y yo creo que si eso es así, ahorita ellos están aquí con nosotros. ¿Alguien más? Yo pregunto así, ¿qué hacemos con el concepto de la democracia? ¿Otra pregunta? Quería puntualizar nada más para el doctor Enrique Dussel, este diálogo del canal Profesor Roscoe con todas las personas, con los otros, era la base fundamental de los principios racionales de una filosofía de liberación de los pueblos, ¿no? Quien lo subsume el concepto y lo hace posible es el doctor Juan José Bautista Segales, cuando hace esta tematización con los pueblos originarios, pero con la Pachamama y los ajayos, ¿no? El poder mítico ancestral al que tenemos que acudir en estos momentos de crisis de la humanidad, porque es ahí donde está la fuerza. En el pasado, decía Juan José Bautista, el pasado no es en el pasado, sino que está en el presente, ¿no? Y desde Benjamin habría que hacerle justicia, y yo les felicito a todos y a su esposa, el doctor Dussel. Gracias. Así, rapidito, aquí van a ver los diálogos de Enrique con Juan José Bautista. Están aquí, lo cual es una novedad, porque eran diálogos que se hacían en privado, ¿entiendes? Y que
Y aquí hay un reconocimiento de Enrique a las aportaciones de Juan José Batista a su propia obra. O sea que esto es, yo creo que otra novedad que vas a encontrar aquí. Entonces, lo dejo aquí porque no tenemos mucho tiempo y le paso el micrófono. Sí, bueno, precisamente yo creo que respondiendo a la pregunta sobre Juan José, efectivamente hay varias menciones a Juan José y precisamente en este tema de la madre naturaleza, ¿no? Él cambia su posición porque él al principio como que no veía, él decía metafóricamente, pero al final él lo asume, digamos, esta tesis y bueno, es muy interesante ver la transformación. ¿Qué hacemos con la democracia? Pues yo diría comunalizarla, ¿no? El maestro hablaba de la democracia participativa, o sea, tenemos que llenarla de contenido y abandonar el formalismo de la democracia, que en nombre de ese formalismo justamente se hacen los mayores atropellos, ¿no? Se hace una fetichización de la democracia, del individuo, de la libertad, y en nombre de todo ello se termina pisoteando a los pueblos. Entonces lo que tenemos que hacer con la democracia es comunalizarla y volverla participativa, dicen los venezolanos, y protagónica. Y bueno, sí, agradecerte, Fernando, por la puntualización. Y quisiera yo, antes de irnos, pues invitarlos también. En estos días vamos a tener varias presentaciones, aprovechando que el doctor Ramón Grossfogel está en México. Vamos a tener el lunes 24 de febrero a la 1 de la tarde en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel San Lorenzo Tezonco. Vamos a tener una presentación del libro a la 1 de la tarde en el edificio A, aula A 101. Después el martes 25 de febrero a las 11 de la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM vamos a tener otra presentación en Ciudad Universitaria en el Salón de Actos, también todos invitados. Y el martes 25 de febrero, o sea el mismo día, a las 4 de la tarde en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Sala Cuicacay. Iztapalapa, eso, sí, en la UAM Iztapalapa, en la Sala Cuicacay. Pues invitados todos y muchísimas gracias.